Bueno, el tema que vamos a tratar hoy se titula De tal manera amó Dios al mundo. Todos hemos oído el versículo central bíblico, ¿verdad? Que es Juan 3:16. Vamos a leerlo, Juan 3:16. Es el centro de esta enseñanza en el día de hoy y creo que es el centro del cristianismo. Por aquí vemos el amor de Dios magnificado y que cuál es el objetivo de ese amor de Dios. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Damos gloria a Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa mundo? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? La palabra nos está enseñando, Dios amó al mundo de tal manera que entregó a su Hijo unigénito. Pero ¿qué podemos entender por mundo? El mundo lo podríamos ver desde el punto de vista físico, todo lo creado por Dios, ¿sí? Todo lo que está en el mundo, todo lo que existe en el mundo ha sido creado por Dios, tanto el cielo como la tierra. Lo podríamos ver desde el punto de vista físico, el mundo es todo lo creado por Dios. Pero si lo miramos desde el punto de vista espiritual, el mundo significa uno de los enemigos de los cristianos, o del alma de los cristianos, uno de los enemigos del alma, que tiene que ver con los deseos carnales. Por eso la palabra de Dios en 1 Juan 2:15 nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces vemos aquí que la palabra de Dios nos está enseñando que uno de los enemigos espirituales del alma es el mundo. Y el mundo tiene que ver con los deseos carnales que dominan este mundo. Pero también podríamos mirar el mundo como la humanidad entera, todo lo que corresponde a las personas, toda la humanidad. Pero esta humanidad se divide en dos grandes grupos. Unos son los creyentes y otros son los incrédulos. Podríamos dividir el mundo en dos partes, ¿verdad? Los creyentes por un lado y los incrédulos por el otro lado. Los creyentes, según dice la palabra de Dios, Dios los ama. Proverbios 8:17 nos dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Entonces vemos aquí cómo Dios ama a los creyentes, a los que lo buscan en espíritu y en verdad. Pero ¿qué pasa con los incrédulos? Hay una doctrina que dice que Dios los aborrece, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? El Salmo 5:5 nos dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, aborrece. Pero aborrecer significa odiar. Muchas veces se identifica este concepto de aborrecer como odiar. Pero si nosotros miramos aborrecer como odiar, cuando la Biblia nos enseña que si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, ¿será que tenemos que odiar a padre y madre? No, ¿verdad? Cuando la Biblia habla de aborrecer, está hablando de amar menos. O sea, que amemos más a Dios sobre todas las cosas y también obviamente nos dejemos de amar a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a todos nuestros familiares, pero tenemos que amarlo menos. Entonces la palabra de Dios cuando dice aborrece a su padre o madre, hermano o hijo, no es digno de mí, está diciendo es que amemos menos. Entonces cuando la Biblia está hablando de que Dios aborrece a los que hacen iniquidad, no quiere decir que los odia, ni mucho menos, sino que los ama menos. Pero Él ama todo, Él ama toda su creación. Pero muy así, a pesar del amor de Dios hacia la creación, los incrédulos, los que no creen en Cristo como su Salvador, se van a perder. Con todo el amor de Dios, pero se van a perder. Entonces, aquí vemos cómo la Biblia nos clasifica dos grandes grupos. Los creyentes, los que Dios ama, y los incrédulos, que son los que Dios aborrece. Pero cuando el término aborrecer no se refiere que los odie, porque Dios no puede odiar, porque la esencia de Dios es amor. Y como su esencia lo dice, el día que Dios deje de amar, deja de ser Dios. Entonces Dios no odia a nadie, puede aborrecer, o sea, ama menos a determinadas personas. Esaú aborreció, ¿verdad? Pero entonces la Biblia cuando nos enseña de aborrecer, quiere decir que habla menos. Quiere decir que está airado con los pecadores, está enfadado con los pecadores. Así nos lo dice el Salmo 7:11. Dice, Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado ya tiene su arco, y lo ha preparado. Entonces vemos como Dios está airado con el pecador, pero no quiere decir que lo deje de amar, ni que mucho menos que lo odie, porque Dios, como dijimos al principio, Dios no odia a nadie, porque el día que Dios deje de amar a alguien, deja de ser Dios, porque esa es la esencia. Si alguien preguntaría de qué está hecho Dios, podríamos decir que Dios es amor. La esencia de Él es amor. El día que Él deje de amar a alguien, o sea, el día que Él odia a alguien, deja de ser Dios.
porque su esencia es ese. Otra cosa es que ame menos a determinadas personas, a los que no lo obedecen. ¿Por qué aman menos a los que no lo obedecen? Porque se están perdiendo ellos mismos. Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces Dios los ama menos a esas personas que no siguen a su Hijo Jesucristo, el camino de vida, el camino de redención. Para eso Dios mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, ¿por qué mandó Dios a su Hijo a salvar al mundo? Porque ya el mundo de por sí estaba perdido. Lo mandó para salvarlo, para que todo el que crea en Cristo sea salvo. Pero entonces vemos aquí como esta doctrina de que Dios aborrece, o sea, que odia a los incrédulos, está abrazada por el calvinismo. El calvinismo dice que Dios odia a los pecadores, confunde el término aborrecer con odiar. Según el diccionario, aborrecer significa aversión, o sea, odio a alguien o a algo, pero Dios no puede odiar a nadie. Una de las cosas que Dios no puede hacer es odiar, así como no puede mentir. Entonces Dios, ¿por qué? Porque su esencia es amar, Él no odia. Puede que ames menos al pecador porque se está perdiendo, pero Él nunca odia. Con todo el amor que Él tiene hacia las personas, si se pierden porque no siguen a Cristo, con todo su amor, esas personas se irán a perder. Pero nunca las va a odiar Dios, porque esa es su esencia. Según la Biblia, aborrecer significa amar menos. Y también sabemos que odiar es desear el mal para alguien, y Dios nunca va a desear el mal para alguien, siempre quiere el bien, de tal manera que Dios envió a su Hijo. Ahí que vemos la forma como Dios demuestra el amor hacia la humanidad, toda la humanidad, el amor hacia toda la humanidad, que envía a su Hijo para que el que en Él crea, o sea, aquí vemos cómo la humanidad se divide en dos grandes grupos, los que creen en Cristo y los que no creen en Cristo, y Cristo vino a salvar los que creen en Él como su Salvador. Y para creer en Cristo como su Salvador significa identificarnos como pecadores, reconocer que somos pecadores, porque todos somos pecadores. El que diga que no ha pecado hace a Dios mentiroso, porque de una u otra forma todos pecamos. Entonces, según la palabra de Dios, aborrecer significa amar menos, y odiar pues significa desear el mal para alguien, pero Dios nunca va a desear el mal para nadie. Así nos lo dice Proverbios 24:17. Dice: cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. Entonces vemos aquí como nosotros nunca podemos desear el mal de nadie, y mucho menos Dios va a desear el mal de alguien. Eso significaría que Dios odia a alguien. Dios no odia a nadie. Porque Dios no puede, así como Dios no puede odiar, Dios no puede mentir. Él no es hijo de hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. Entonces sabemos que Dios no puede mentir. Tampoco puede tentar a nadie. ¿Por qué no puede tentar a nadie? Porque tentación es inducir al mal a alguien. Dios nunca va a inducir a nadie al mal. Dios nos puede tentar, pero nos puede probar, pero nunca tentar. Porque tentar es inducirnos a hacer el mal. Y en la prueba, Dios está probando nuestra fe. Nuestra fe va a ser probada, porque así como el oro refinado se prueba en el horno, mucho más valiosa que es la fe va a ser probada. Entonces Dios nos prueba a nosotros, pero nunca nos tienta. Las tentaciones vienen de nuestra propia concupiscencia, que nos inclinan a hacer el mal. La palabra de Dios nos dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces sabemos que la tentación nace de nuestra propia concupiscencia, que nos inclina a hacer el mal. Tampoco Dios puede ser engañado. Esa es otra de las características que tiene Dios. Dios no puede ser engañado. En Gálatas 6:7 nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Burlado significa engañado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Quién puede engañar a Dios? Nadie puede engañar a Dios. Dios no puede ser engañado. Así entonces, de la misma forma, Dios no puede odiar, porque el odio es pecado. ¿Por qué el odio es pecado? La misma palabra nos dice: airaos, o sea, enójate si tú quieres, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo y deis lugar al diablo. Entonces vemos aquí cómo la Biblia relaciona el odio con pecado. Entonces Dios no puede odiar a nadie porque sería pecador. Entonces Dios no odia a nadie. Y en 1 Juan 3:15 nos dice: todo aquel que aborrece, en este caso sí sería odiar, porque está hablando del término odiar, el que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ahora, la Biblia en Juan 3:16 nos está diciendo que Dios ama al mundo, pero ¿cómo demuestra Dios el amor al mundo? Con la prueba más grande que puede dar Dios: entregar
lo que más ama a Él, que es su hijo unigénito. Él entregó a su hijo unigénito como pago por el pecado. Entonces, el amor que Dios tiene hacia nosotros lo demostró entregando a su hijo. O sea que el amor se tiene que demostrar con hechos, no solamente con palabras. Muchos dicen, yo te amo, pero no haces nada por ayudar a una persona, por esa persona a la que supuestamente ama. Entonces, Dios entregó a su hijo unigénito para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque el que no cree en Cristo ya está condenado. Entonces, Cristo no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Porque Dios entregó a su hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. En Juan 3:16 nos lo dice, ¿verdad? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y para eso vino Cristo, para salvarnos. Pero para salvarnos Cristo tenemos que reconocer que somos pecadores. El mismo apóstol Pablo lo dijo, ¿verdad? Cristo vino por pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces tenemos que reconocer que somos pecadores. Porque si nosotros no reconocemos que somos pecadores, pues no necesitamos Salvador. Y si no necesitamos Salvador, Cristo no vino por nosotros. Porque Cristo vino solamente por pecadores. Ahora, Dios demostró su amor entregando lo que más ama, su hijo unigénito. Ahora, ¿cómo demostramos nosotros nuestro amor a Dios y nuestro amor al prójimo? Porque el amor tenemos que demostrarlo. No solamente decir yo amo a Dios sobre todas las cosas, no. Además de decir que amamos a Dios, tenemos que demostrarlo. ¿Y cómo demostramos nosotros nuestro amor a Dios? Con la obediencia. No hay otra forma de demostrar nuestro amor a Dios. Cuando obedecemos su palabra, cuando obedecemos sus mandamientos, cuando obedecemos sus preceptos. Sus preceptos no son gravosos, son fáciles de llevar. ¿Por qué? Porque Él nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces, tenemos que obedecerlo. La obediencia de la palabra demuestra nuestro amor a Dios. Es nuestra disposición a obedecer y Cristo nos ayuda. Por eso en Juan 14:15, nuestro Señor Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, no basta con decir que yo amo a Dios o que yo tengo fe en Dios, porque hasta los demonios creen y tiemblan. ¿Pero cuál es la diferencia? Los demonios no obedecen a Dios. Ellos creen en Dios y tiemblan, tienen fe, creen en Dios, pero no obedecen a Dios. O sea, tienen una fe muerta. Y al respecto vamos a hablar sobre lo que significa una fe muerta y una fe viva. Pero en este caso vamos a centrarnos en que la única forma de demostrar que amamos a Dios es obedeciendo sus mandatos. No hay otra forma de demostrar nuestro amor a Dios. Y en 1 Juan 5:3 nos dice, y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, o sea, no son difíciles. ¿Por qué no son difíciles? Porque Dios nos ayuda. Dios nos da su fortaleza para seguir adelante y para poder cumplir sus mandamientos. Pero nosotros demostramos nuestro amor a Dios con la obediencia. ¿Pero cómo demostramos nuestro amor al prójimo? Porque si nosotros decimos que tenemos amor, que amamos a Dios y aborrecemos a nuestro hermano, o sea, no ayudamos a nuestro hermano, pues seríamos mentirosos. Porque si en nosotros está el amor de Dios, tenemos que amar a nuestro prójimo. Y la única forma de amar a nuestro prójimo, demostrar ese amor a nuestro prójimo, es ayudándole en su necesidad. Es ayudándolo, socorriéndolo cuando nos damos cuenta que está pasando por un estado de necesidad. En 1 Juan 3:17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo, fíjense ustedes que no está hablando de bienes espirituales, sino bienes de este mundo, dinero o forma de sufragar la alimentación o el vestido de alguien que esté pasando por necesidad o la vivienda, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, o sea, que esa persona no necesariamente le está pidiendo ayuda, sino que uno se da cuenta de que esa persona está en necesidad, dice, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, una recomendación grande que viene aquí, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. La única forma de mostrar nuestro amor al prójimo es ayudándolo. Así como demostramos nuestro amor a Dios obedeciéndolo, demostramos nuestro amor al prójimo es ayudándolo en su estado de necesidad. Y también otra forma de demostrar nuestro amor al prójimo es amándolo, o sea, descartando cualquier animadversión que tengamos hacia el prójimo, siempre amándolo. El amor que habita en nosotros hacia Dios tiene que manifestarse en el amor hacia el prójimo. En 1 Juan 4:20 nos lo dice el apóstol Juan, dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece, en este caso sería odiar, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces vemos aquí cómo el amor tiene que demostrarse con hechos.
Podríamos concluir diciendo que el amor es práctico. El amor no solamente debe quedarse en palabras. Es bueno decir amo a Dios, amo a mi prójimo, amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a mis familiares. Pero ese amor tiene que demostrarse con hechos. ¿Cómo demostramos el amor hacia Dios? Con obediencia. ¿Y cómo demostró Dios el amor hacia nosotros? Entregando a su Hijo unigénito. Entonces vemos aquí cómo son dos hechos que demuestran el amor. Primero, el amor de Dios hacia nosotros, que entregó a su Hijo. O sea, un hecho fáctico que podemos ver, entregó a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cómo demostramos nuestro amor a Dios también con un hecho práctico. ¿Cuál es? Obediencia. El Señor lo que quiere es obediencia, más que holocausto, más que cualquier sacrificio. Él lo que quiere es obediencia, que lo obedezcamos. Pero no porque sea un rey jactancioso que quiere que todos sus súbditos estén obedeciendo en todo momento, sino que la obediencia a sus palabras nos conviene más a nosotros. Vea, Dios seguirá siendo Dios, así nosotros lo desobedezcamos. Pero Él quiere que lo obedezcamos para que nos vaya bien. La única forma de que nos vaya bien, tanto espiritual como materialmente, es obedeciendo sus palabras. Y Dios quiere que nos vaya bien en todos los ámbitos de nuestra vida. Y la única forma de que nos vaya bien es obedeciendo sus mandatos, y sus mandatos no son gravosos. Él los estableció como un manual de vida para nosotros, para que nos vaya bien en todos los ámbitos. Por eso en Juan 3:19 nos dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando la Biblia habla de tinieblas, se refiere a las obras del hombre con base en sus propios conceptos, en sus propios criterios, son tinieblas. Cuando nosotros hacemos obramos conforme a la luz, que es la palabra de Dios, vamos a ir bien. Aunque estemos caminando a tientas, vamos caminando bien, vamos en obediencia a la palabra, no vamos a caer, vamos a mantenernos siempre con la frente en alto, y todo lo que hagamos nos irá bien si obedecemos su palabra. Aunque no lo entendamos, obedezcamos su palabra, porque lo que Dios quiere es que nos vaya bien. Ahora, ¿cómo nosotros demostramos nuestro amor a Dios? Entregando lo que más amamos. ¿Qué es lo que más amamos nosotros? Nuestro ego, nuestra vanagloria, el pensar que todo lo que nos ganamos se merece, no lo merecemos, se debe a nuestra inteligencia, a nuestra sabiduría, a nuestros estudios, a nuestra capacidad para hacer negocios. ¿Verdad? Nada de lo que nosotros tenemos en esta vida no lo merecemos. Tenemos que echar atrás el ego, la vanagloria. Tenemos que demostrarle a Dios, tenemos que darle gloria a Dios por todo lo que nosotros tenemos, lo que hayamos conseguido, lo que consigamos, todo se debe a que Dios nos ha dado la gracia para conseguirlo. Entonces, matemos o quitemos de nuestra vida el ego, la vanagloria, y es la única forma de demostrar nuestro amor a Dios, darle la gloria en todo lo que nos suceda a Dios, tanto cosas buenas como malas, porque es que a veces vemos cosas que nos ocurren como malas y le echamos la culpa al diablo. Estamos acostumbrados, si nos da una enfermedad, el diablo me está atacando. Si perdemos un trabajo, el diablo me está atacando. Si nos desmejora en el trabajo, el diablo nos está atacando. No vemos la mano de Dios, es protegiéndonos de cosas pasadas o cosas futuras que nos vayan a suceder. La mano de Dios siempre está presente en nuestra vida. Y fe, podríamos decir que fe es ver la mano de Dios en todo lo que nos suceda. Dejemos de estarle echando la culpa al diablo, dejemos de estarle echando la culpa a nuestros hermanos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros jefes, maldiciéndolos y hablando mal de ellos. Veamos siempre la mano de Dios y seamos agradecidos en todas las circunstancias de la vida. Por eso la palabra de Dios nos dice que demos gracias por todo. La única forma de no sufrir en esta vida es dándole gracias a Dios por todo. Ver la mano de Dios en todas las cosas que nos sucedan, inclusive en aquellas cosas que aparentemente son malas para nosotros, pero que al final son buenas. Romanos 8:28 nos dice que todo lo que nos suceda, lo que conforme a su propósito hemos sido llamados, todo es para nuestro bien. Miremos la vida de Job, que podríamos decir que es la persona que más sufrió en esta vida. Él nunca le dio menosprecio a las cosas que le sucedían, ni le vio despropósito a Dios en lo que le sucedía, ni vio la mano del diablo en lo que le sucedía. Él siempre dijo, si Dios dio, Dios quitó, sea bendito, sea glorificado el nombre de Dios. Él siempre le dio la gloria de Dios. Entonces, veamos siempre la mano de Dios en todo lo que nos suceda y siempre para bien. Todo lo que Dios permite en nuestra vida siempre es para nuestro bien, aunque aparentemente sea malo la circunstancia por la que estemos pasando. Entonces, acostumbrémonos a dar siempre gracias a Dios. Gracias a Dios por una enfermedad, gracias a Dios por una pérdida de trabajo, gracias a Dios. Y demos gracias también porque Dios nos permitió gozar o de disfrutar de la presencia de alguien que ha fallecido. Siempre demos gracias a Dios y es la única forma de evitar que nosotros suframos en esta vida. Aunque en esta vida vamos a tener sufrimiento, Jesucristo lo dijo, ¿verdad? En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, que veamos la mano de Dios en todo lo que nos suceda y dejamos de sufrir.
Aunque van a venir circunstancias de penuria, vamos a tener altibajos, vamos a tener momentos de alegría, momentos de tristeza. Pero si nosotros nos mantenemos con la mirada puesta en Cristo, vamos a vivir en paz no solamente con Dios, sino en paz con todo, con el prójimo, con nuestros familiares, con las personas que están alrededor nuestro. Entonces lo que nosotros tenemos que sacrificar es nuestra vanagloria, nuestro ego. Y sobre todo tener una fe viva. ¿Qué significa tener una fe viva? Que no solamente amemos a Dios de palabra, sino que practiquemos esa fe que nosotros tenemos, porque nada sirve decir yo creo en Dios y odio a mi hermano. Eso sería una fe muerta. Mire lo que nos dice respecto a la palabra de Dios sobre lo que es tener una fe viva. En Santiago 2.14 nos dice, Santiago capítulo 2 verso 14 nos dice: hermanos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá salvarle la fe? Y si el hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta. O sea, que si nosotros tenemos amor a Dios, amor al prójimo, manifestemos esa fe, ese amor que tenemos al prójimo ayudándolo. Es la única forma de mostrar nuestro amor, porque el amor se tiene que demostrar. El amor debe ser práctico, no solamente de palabra. Yo amo a mi hermano, y por lo menos está en necesidad y no lo ayuda, pues seríamos mentirosos o seríamos unos hipócritas. ¿Cómo decimos que amamos a nuestro hermano, a nuestro prójimo, y está en estado de necesidad, y nosotros tenemos bienes de este mundo para ayudarlo y no lo ayudamos? Pues no tenemos amor, estamos engañándonos a nosotros mismos. Tendríamos una fe muerta. La fe tiene que ser viva, una fe con práctica, no solamente decir yo amo a Dios, amo a mi prójimo, pero si puedo ayudar, no ayudo, pues eso es una fe muerta. Entonces, con respecto a las personas, Dios nos manda a amarlas, nunca odiarlas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros amamos a las personas, amamos a nuestro prójimo, demostramos que el amor de Dios vive en nosotros. Así en 1 Juan 4:7 nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, porque eso es el amor de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, miren lo que dice ahora la palabra de Dios, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La esencia de Dios es esa, amor. Por eso Dios no puede odiar. El día que Dios odie, deja de ser Dios, porque esa es su esencia, iría contra su propia esencia. Dios es amor, y Él quiere que nosotros también practiquemos el amor. Que nosotros, con respecto a las personas, nunca podemos odiarlas, porque si odiamos a alguien, el amor de Dios no está en nosotros, seríamos unos mentirosos. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece, odia a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ahora, con respecto al pecado de otros, ¿qué podemos hacer nosotros con respecto al pecado? Si usted se da cuenta de alguien que está en pecado, ¿tenemos que odiar a esa persona? No, tenemos que orar por esa persona. Usted se dio cuenta que alguien está en pecado, que Dios se lo reveló, qué sé yo, cualquier cosa. Tenemos que orar por esa persona, nunca restregarle, porque la Biblia, yo siempre he comparado a la Biblia como un espejo, no es un vidrio. Es un espejo para que nos veamos nosotros, pero no para ver a otra persona. Pero muchos utilizan la Biblia como si fuera un espejo para ver a otras personas. No, la Biblia no es un espejo, no es un vidrio, es un espejo para que nos veamos reflejados nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos a alguien que está en pecado, tenemos que orar por él. Así nos lo dice 1 Juan 5:18. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, ¿qué significa pecado de muerte? Pecado de muerte es aquel que rechaza totalmente a Cristo, que habiéndolo conocido lo rechaza. Entonces pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por lo cual yo pido que no se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. ¿Cuál es el pecado que no es de muerte? Aquel que no conduce a la separación de Cristo, aquella persona que no reniega de Dios ni nunca ha renegado de Dios, de Cristo, porque el que reniegue de Cristo pues está renegando la salvación. Entonces por esa persona dice el apóstol que no oremos, sino que oremos por aquellas personas que cometen pecado que no sea de muerte, cualquier clase de pecado que no sea contra la creencia en Cristo, que no sea contra la fe en Cristo Jesús. Podemos orar con esa persona y Dios se apiadará de él, contra esa persona que comete el pecado. Pero nunca podemos odiar el pecado de otra persona, ni odiar a otra persona, como ya dijimos. Pero sí podemos odiar algo. ¿Qué es lo que podemos odiar nosotros? El pecado nuestro.
cada vez que cometamos un pecado, recordemos que por ese pecado Cristo murió en la cruz del Calvario, que ese pecado nos aleja cada día de Dios, que ese pecado nos destruye, nos acaba. Entonces tenemos que odiar el pecado, odiar lo que Dios odia. ¿Qué es lo único que puede odiar Dios? Pues el pecado, porque el pecado nos separa de Cristo, el pecado nos separa de Dios. Espiritualmente nos mata y físicamente también. En Génesis 3:17 nos dice, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol que yo te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces vemos aquí cómo el pecado destruyó tanto física como espiritualmente a Adán. Entonces eso también va a ser el pecado con nosotros. Tenemos que odiar el pecado. Porque el pecado también mató a Jesús. ¿Por qué digo yo que mató a Jesús? Cristo murió por nuestros pecados. Así nos enseña la palabra de Dios en 1 Corintios 5:3, cuando dijo el apóstol Pablo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces, el pecado nuestro, mío, mató a Cristo. Entonces tenemos que odiar ese pecado. Y también ese pecado nos aleja de Dios porque produce muerte espiritual en nosotros. La paga del pecado es muerte. Entonces vemos aquí cómo la palabra de Dios nos enseña que el amor debe ser práctico, que no amemos solamente de palabras, sino de hecho. Porque la única forma de mostrar nuestro amor a Dios es en la obediencia. Y la forma de mostrar nuestro amor al prójimo es ayudándolo, amándolo, no importando las circunstancias por las que estemos pasando. Siempre tenemos que ayudar al prójimo y amarlo. Entonces, esa es la conclusión a la que llegamos del versículo de Juan 3:16, que es el centro de todo el Evangelio, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, así como Dios demostró su amor entregando a su Hijo Jesucristo, nosotros tenemos que demostrar nuestro amor a Dios entregando lo que más amamos. ¿Qué es lo que más amamos? De pronto nuestro dinero, de pronto nuestros bienes, de pronto lo más importante que nosotros podemos amar en un momento dado y que nos aparta de Dios es nuestro ego, nuestra vanagloria, creer que todo lo que hemos conseguido nos lo merecemos nosotros. No, todo se debe a la gracia del Señor que nos ha dado para poder trabajar, para poder adquirir las cosas, y entonces tenemos que reconocerlo todo a Dios, a Cristo en todos nuestros caminos. Así nos lo dice en Proverbios, que dice, reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces demos gloria a Dios, gracias a Dios por todo lo que nos suceda en todo momento, y demos gracias a Él por todo lo que nos suceda. Y lo más importante es que siempre demostremos nuestro amor a Dios obedeciéndolo, porque nada sirve decir yo amo a Dios y no lo obedezcamos. Y demostrar nuestro amor al prójimo, que es amándolo y ayudándolo cuando se encuentre en estado de necesidad. Muchas veces el prójimo, por su orgullo, no nos va a decir que está necesitando, pero nosotros nos podemos dar cuenta cuando una persona necesita de nosotros, y siempre ayudándonos, porque es Dios el que nos permite ver o vislumbrar la necesidad de una persona para probarnos a nosotros, para que lo ayudemos. Y la única forma de mostrar nuestro amor a Dios es expresando nuestro amor al prójimo, ayudándolo. Así como obedecemos a Dios y demostramos nuestro amor a Dios, demostremos nuestro amor al prójimo amándolo y ayudándolo en las circunstancias apremiantes que tenga de necesidad. Bueno, y esta ha sido la enseñanza por el día de hoy. Espero que la atesoren y lo más importante, que la pongan por obra en sus vidas. Damos gracias a Dios por esta enseñanza y a ustedes por habernos escuchado.